Le titulé a este mensaje, uno más entre nosotros. ¿Cómo dije? Amén. Así que no temeré porque Él está conmigo. Amén. Cada uno de nosotros pasamos por distintas situaciones, muchas de ellas debido a la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y no solo lo que está haciendo en nosotros, sino lo que está haciendo en el mundo que nos rodea, en la gente que va a conocer de Él por medio de nuestro testimonio. Todas las personas pasan por distintas situaciones y muchas de ellas a veces los rebasan y los arrastran a la desesperación, a la depresión, y ellos deben aprender por medio de nuestro testimonio que no tienen por qué estar solos en esas situaciones que están pasando, porque esas situaciones que los colocan en ese horno de fuego, o en el hecho de muerte, o en agonía, pueden ser las mismas situaciones que les permitan ver que hay uno más entre nosotros. Uno más que ha decidido estar con nosotros y por nosotros en medio del fuego, en el hecho de muerte, en la agonía. Hay uno que decidió quedarse cuando todos decidieron irse, que decidió atravesar cada situación con nosotros y se asegura de que salgamos victoriosos de toda situación. Amén. Entonces quiero mostrarle 3 situaciones en las que cada uno de nosotros pasamos, pero también en que los hombres de Dios pasaron, y nos muestra cómo ellos jamás estuvieron completamente solos. Amén. Como usted y yo tampoco lo estamos, a pesar de que a veces nos sentimos abandonados, a veces hasta castigados, pero para toda situación necesitamos decir, no temeré porque tú estás conmigo. Amén. ¿Dónde está con nosotros? En el fuego de la prueba. Acompáñeme por favor a Daniel capítulo 3 versículos 15 al 25, por favor. Por si no iba a leer Biblia hoy, vamos a leer la porción que nos tocaba. Daniel 3 del 15 al 25 y dice de la siguiente manera: Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus
calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces nosotros ahí podemos ver cómo en medio del fuego también hay libertad. Cómo en medio del fuego que estos hombres estaban pasando, dice que Nabu mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego, ante el horno de fuego, decidieron confiar que Dios los salvaría. Y a pesar de que no lo hiciera, dice que ellos de todas maneras dijeron: no vamos a postrarnos ante tus dioses. Decidieron confiar y ser fieles a Dios, porque su fidelidad, entonces ahí demostraron que su fidelidad no dependía de lo que Dios hiciera por ellos, sino del amor que ellos tenían por Dios y de la confianza que ellos habían depositado en Él. Amén. Entonces, ellos dicen que son puestos en este horno que se calienta 7 veces más de lo acostumbrado, y dice la Escritura que ni siquiera tenían olor a humo y ni un cabello de su cabeza sufrió por el calor, por el fuego. O sea, ni siquiera olían a humo, ni siquiera, o sea, no se quemó nada. Y si ustedes recuerdan, dice que los enviaron atados. Lo que sí se quemaron fueron las cuerdas, ¿verdad? Entonces, dice que ellos no tenían ni siquiera olor a humo y su cabeza no sufrió tampoco por el fuego, porque ellos no estaban solos en ese horno, sino que el mismo Nabu dice que se espantó y dijo: ¿que no eran 3 los que enviaron ahí, los que echamos al horno? Sí, pero yo veo 4 que se pasean sin sufrir ningún daño. Y dice que entonces, dice que él estaba espantado de que hubiera otro, porque dice que ese otro tenía un aspecto como si fuera hijo de los dioses. ¿Quién sería ese cuarto? ¿Quién sería ese más entre ellos? ¿Quién sabe? Sadrach, Mesach y Abednego estaban enfrentando una situación que los ponía en ese horno. Ese problema que es más allá de lo que has vivido. Esa situación que te rebasa más de lo que en algún momento tú hubieras imaginado. Y ante esta situación fue mayor la confianza a Dios que su temor. No les ganó la presión de Nabu, no les ganó el temor al fuego, no les ganó la intimidación del rey que decía que quién los iba a librar de su mano, tampoco las palabras que estaba utilizando el rey, porque es mayor el rey que estaba con ellos que el Nabu.
era mayor su fidelidad a su rey, porque su rey estaba por encima de la presión, del miedo o de la intimidación. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué actitud tomas tú ante las situaciones difíciles? Cuando algo te rebasa, ¿qué actitud tomas tú? Tú también dices, yo sé que Él puede librarme, y si no lo hiciera, aún así no me voy a postrar ante esta situación. Esta situación no me va a llenar de temor, de angustia, de ansiedad, de depresión. ¿Realmente esa es nuestra actitud? ¿Es la actitud de esos 3 jóvenes? Hice esta predicación justo antes de haber sufrido ese aborto espontáneo. Y precisamente estas palabras de decir, yo sé que tú puedes librarme, y si no lo hicieras, si tú no permitieras que se diera, aún así, yo no me voy a postrar ante una situación, yo no me voy a detener ante el sufrimiento, ante la pérdida, porque tu palabra es fiel. Y dice el apóstol Pablo, escribe a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Usted y yo ante una situación difícil podemos postrarnos ante esa situación y llorar y deprimirnos y llenarnos de ansiedad y es que no sé qué hacer. Podemos hacer eso. Pero también podemos tomar la actitud de estos 3 jóvenes de decir, cambiar a mis vecinos, pero si no lo hiciera, aún así voy a honrarte y voy a dar testimonio de quién eres tú en mí. Amén. Pero realmente, hermano, ¿cuál es la actitud que tomamos nosotros ante las situaciones difíciles? Porque, hermano, hay uno más entre nosotros. No está solo. No tiran al horno de fuego y él dice, bueno, pues ahí, más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? El Señor no hace eso. Tú y yo sí lo hacemos. Tú y yo sí salimos corriendo. Olvidando que hay uno más entre nosotros. Amén. Hermano, seamos hombres y mujeres que ganamos las batallas de rodillas. Ante toda adversidad, toda situación, no caigas ante la presión. Puede ser de tu pareja, de tu novio, de tu esposo, de tu jefe, de tu maestro. Esos maestros que dicen que Dios no existe, que si realmente fueras libre pudieras hacer lo que tú quisieras, que puedes aventarte a hacer cosas que no.
si realmente fueras libre, pero realmente esa no es la voz de Dios, sino la voz de la serpiente. Ah, con que Dios ha dicho. Hermano, si nosotros ganamos las batallas de rodillas, no solamente vamos a lograr salir victoriosos de situaciones difíciles, sino también vamos a permitir que los que no conocen a Dios glorifiquen su nombre por el testimonio de aquellos que no se postran ante una situación, ante un rey, ante una estatua, ante un problema, por el temor, por la presión, por la intimidación. Porque dice la Escritura que entonces el gran Nabu se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron escuchen bien, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabu dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. En esa situación, en ese lugar donde ellos fueron colocados en el horno, en ese mismo lugar fueron engrandecidos. ¿Ante qué te has postrado? ¿Y sobre qué no has sido engrandecido? Porque si no lo has sido, es porque tu confianza no ha sido como la de ellos. Porque mi confianza no ha sido así. Porque ante toda situación podemos levantarnos, porque hay uno más entre nosotros. Amén. Los de afuera conocerán a Dios, pero para ello Dios va a utilizarte a ti. Así que no temas, porque Dios está contigo. Amén. ¿En qué otra situación? En el lecho de muerte, Él está con nosotros. Hechos 7:55. Está narrando la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y dice, Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y Esteban dice que estaba frente a quienes decidieron lapidarlo, pero eso no era lo que Esteban estaba viendo. Esteban estaba viendo algo mayor. Estaba viendo su destino, estaba viendo a su compañero eterno, estaba viendo su futuro. Y eso le permitió guardar su corazón
para no guardar rencor ni alimentar ningún deseo de venganza, sino por el contrario, tener misericordia de ellos y otorgarles el perdón. Esa es la situación que nosotros vivimos ante aquellos que deciden juzgarnos, apedrearnos, golpearnos y hablar de nosotros. Esa es nuestra actitud, misericordia y perdón. Amor, porque para perdonar necesitas amor. Esa es la actitud que tenemos nosotros. Esteban dice del 56 al 60, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, hablando obviamente de su muerte. Aquí nosotros podemos ver un detalle que yo no sé si usted había visto. Dice que cuando él estaba siendo apedreado, echaron sus ropas a los pies de uno que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Posteriormente, el apóstol Pablo. Y quiero que note esto, porque algunos piensan que el gran ministerio de Pablo fue de tal impacto por haber comenzado su ministerio sin ser culpable de esa muerte de Esteban. Porque Esteban le otorgó el perdón. Y algunos piensan que por eso su ministerio pudo llegar a ser lo que fue. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos ante situaciones difíciles, ante personas complicadas, tenemos esa actitud de misericordia, de perdón, de gracia para con ellos? ¿Qué es la gracia? Un regalo no merecido. Una de las palabras que se traduce el perdón también es gracia. Dar lo que no se merece. A veces no perdonamos a otros porque no se lo merecen, pero esa es gracia. La misma que tú y yo recibimos. Y entonces dad de gracia lo que de gracia recibiste. Tristemente, a diferencia de Esteban, muchos de nosotros decidimos odiar, no hablar con esas personas, y en ocasiones ni siquiera los consideramos siervos de Dios. ¿Habías pensado que quizá tú y tu falta de perdón esté deteniendo un gran ministerio? ¿Que quizá tú estés deteniendo a un gran pastor? ¿Que tal vez tú estés deteniendo a un gran ministro? Porque tú decidiste no otorgar el perdón. Si no lo habías pensado, ahí te lo dejo. Tal vez nuestra falta de misericordia está impidiendo que un pastor pueda ejercer su ministerio con libertad. No sabemos qué podría ser de aquel siervo de Dios si le otorgamos el perdón. Porque aquí
nuevamente nosotros vemos a alguien que está en su lecho de muerte, pero que no estaba solo. Gracias. Dice que estaba con sus ojos mirando los cielos abiertos. Y no solo eso, dice que estaba viendo a Jesús mismo a la diestra del Padre. Dice que él estaba ahí por eso, sin temor, porque él podía ver quién estaba con él. Él podía saber que no estaba solo. Pero nosotros en situaciones que nos colocan ahí en nuestro lecho de muerte, que sentimos que eso sí nos va a matar, muchas veces ignoramos que hay uno que decidió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay uno que decidió, no tenía por qué sufrirlo, no tenía por qué padecerlo, pero él vio nuestra necesidad y decidió sufrir y padecer por nosotros. Y él cargó en él el pecado de todos nosotros, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, porque él lo decidió. Él decidió padecer lo mismo que padeces tú. Por eso se hizo hombre. Y eso es algo que caracteriza también a un verdadero cristiano. O es una de las razones por las que somos cristianos. Porque en las demás sectas y en las demás religiones, todo intento humano por llevar al hombre a Dios. En las demás religiones, somos nosotros los que debemos de elevar el nivel para llegar a un nivel de Dios, a un nivel de santo, a un nivel mayor. Pero nosotros creemos en uno que decidió hacerse menor, hacerse como uno de nosotros. Entender, no decir como, ay, se ha de sentir bien feo sentirse así. No, vino y lo sufrió para saber qué se siente, para poder decir, entiendo lo que estás viviendo, sé por lo que estás pasando, porque no tenemos un sumo sacerdote que no comprenda, sino uno que se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Amén. Ahí estaba Jesús mostrándole a Esteban un camino mejor, un destino eterno y un futuro lleno de paz, de confianza, de seguridad. Y es así como Dios espera que estemos nosotros llenos de paz, aún en el lecho de muerte. Que estemos llenos de gozo, de misericordia, sabiendo que hay uno más entre nosotros. Amén. Así que no importa si estás pasando por un momento en el que te sientes morir, no temas, porque Dios está contigo. Amén. Última situación es la agonía. Cuando estamos en agonía, Él está con nosotros. Lucas 22, 39 al 44. Lucas 22, 39 al 44 dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también
le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Note cómo en las tres situaciones los tres hombres estaban de rodillas. ¿Por qué fueron echados al horno de fuego aquellos? Porque se postraron no ante una estatua, sino ante su Dios. Esteban, puesto de rodillas, oraba. Y vemos aquí a Jesús, puesto de rodillas, orando. Jesús estaba en un momento de agonía. De hecho, él mismo declara a sus discípulos: estoy muy triste hasta la muerte. Eso lo habla en evangelios paralelos. Y estaba él atravesando algo que solo los condenados a muerte experimentan. Aquellos hombres que tienen sentencia de muerte a veces suelen experimentar la hematroidosis, que es la ruptura de los vasos capilares que provoca sudor con sangre. Eso estaba viviendo Jesús. Eso decidió padecer Jesús. Porque él dijo: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, ¿verdad? No sea mi voluntad, sino la tuya. Vemos ahí cómo ese momento en Getsemaní muestra la humanidad de Jesús. Porque hay teorías que dicen que él vino como Dios y entonces solamente actuaba, que le dolían los golpes. Pero este pasaje nos habla de que Jesús realmente vino como hombre. Amén. Aquí Jesús muestra su fragilidad al estar sujeto a este cuerpo, cómo a pesar de todo se sujeta a la voluntad del Padre, pero aún en su agonía dice que un ángel vino para fortalecerlo. En ese momento de agonía tampoco estuvo solo. Y es muy importante que notemos cómo en todas las situaciones ninguno estaba solo. Sadrac, Mesac y Abednego no estaban solos. Dice que estaba con uno que tenía aspecto como hijo de los dioses. Con Esteban dice que él mismo estaba mirando a Jesús mismo ahí. No estaba solo. Y podemos ver aquí también que dice que Jesús estaba en agonía orando y vino un ángel para fortalecerle. Tampoco estaba solo. Entonces, no importa lo que tú estés viviendo. No importa lo que tú estés pasando. Puedes estar pasando por la peor agonía, pero debes entender que no estás solo, que Dios está contigo. Amén. Y vendrá un ángel o Jesús mismo para fortalecerte, para cargarte en tu debilidad, para renovar tus fuerzas cuando estés cansado, cuando estés a punto de tirar la toalla. Porque en toda situación Él ha decidido estar contigo. Ponte sobre tus pies. Él ha decidido que no lo pases solo.
Pero sí nota que los que no estaban solos son los que estaban de rodillas. Importante. Es importante notar los detalles. Aquellos que decidieron mantenerse firmes ante toda situación no estuvieron solos. Si tú estás solo, pasando lo que estás pasando, es porque has decidido hacerlo. Porque tú has decidido estar solo. Y postrarte ante un problema, ante un hombre, ante una situación, en lugar de postrarte y clamar por tu familia, por tu ministerio, por tu vida personal, por tus emociones. Esos que deciden postrarse no están solos. Dios está con ellos. Él ha decidido y Él lo ha prometido. ¿Sabe qué profecía estaban ahí experimentando? Daniel, aquella que Isaías decía: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. No importa qué tan difícil se vea lo que estás viviendo, póstrate, confía. Dice el Salmo: que nosotros debemos esperar en Él, confiar en Él, y Él hará. Amén. Sadrac, Mesach y Abednego estuvieron en la llama sin quemarse. El pueblo de Israel pasó por el mar en seco sin mojarse. Josué los volvió a pasar por el Jordán en seco. Los discípulos en la tormenta tampoco perecieron. Pablo en alta mar tampoco murió. Todos salieron victoriosos porque no estaban solos, había uno más entre ellos. Como hay uno más entre nosotros. Como decía Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fue la palabra con la que recibí a mis hermanos cuando fueron a verme. Porque estoy segura que hay uno más conmigo. Porque estoy segura que lo que padezco no lo he padecido sola. Lo que hemos padecido como familia, no hemos estado solos. Hay uno más entre nosotros. Y estoy segura de que mientras yo no me postre, todo lo que yo he vivido redundará aún más para el progreso del Evangelio. No sé lo que estás viviendo, pero asegúrate
de que redunde mucho más para el progreso del Evangelio. Porque te aseguro que no estás solo. Hay uno más entre nosotros. Así que si tú te has postrado ante situaciones, problemas, sentimientos, emociones, presiones, yo te invito a postrarte hoy delante del que vive. Porque Él puede librarte. Pero si no lo hiciera, ten por seguro que no es sin propósito. Dios no hace nada sin un propósito. No es un Dios castigador que se complace en vernos sufrir, porque Él ha decidido sufrir contigo. No es uno que te ve sufriendo y te dice, ay, pobrecita. No. Es uno que va y llora contigo. Porque Él mismo lo dijo. Tuve hambre y me diste de comer. Entonces cuando tú pasas hambre, Él la pasa contigo. Cuando tú tienes una pérdida, Él también la tiene. Porque ha decidido hacerlo. ¿Qué decides tú? ¿Te vas a postrar ante las cosas que han rebasado tu vida? ¿O vas a postrarte ante el que vive y reina? Ante aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ni el gran Nabu pudo ser más grande que Él. Amén. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque sé que muchos de nosotros pasamos situaciones que nos rebasan. Pero sé que no estamos solos. Y eso debería de llenarnos de confianza, de seguridad. No de una pasividad, sino de una actitud de un hijo de Dios que no se detiene ante una pérdida, que no se detiene ante la presión, ante la ansiedad, ante la depresión. Porque somos hijos que no nos conformamos en vivir en esta leve tribulación momentánea. Porque creemos que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para los que de allá afuera no tienen esperanza, para aquellos que han sufrido y han padecido y se han estacionado en el dolor y en la pérdida, sepan que pueden salir de ahí. Para aquellos, mi Señor, que pasan escasez, pero que han sido enseñados a estar en escasez o en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre mío, hoy me postro delante de ti, del que vive y reina, porque creo que tú estás conmigo, porque creo que has decidido sufrir conmigo, padecer conmigo. Hoy me postro ante ti, porque entiendo que las peores batallas se ganan de rodillas. Y no es solo una imagen, es un estilo de vida.
no es solo una frase bonita. Es algo que nos caracteriza como hijos tuyos. Hoy, mi Señor, me postro ante ti para adorar. Porque entiendo que a tus pies, mi Señor, es mi lugar seguro. Porque entiendo que en tus pies hay consolación. Porque entiendo que a tus pies hay libertad, hay sanidad, hay victoria. Porque entiendo que a tus pies mis hijos serán atraídos a ti. Porque entiendo que a tus pies ganaremos, permaneceremos, no nos postraremos ante otro Dios que no seas tú. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tú eres el gran yo soy. Gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu cuidado, por tu favor. Gracias por cada uno de tus hijos que hoy han decidido postrarse ante ti. Y que espero que cada día ellos puedan postrarse ante ti y levantarse victoriosos.